en el testículo. Y puede ser que este tubo seminífero pertenezca a este tubo, ¿no? Por lo largo que es. Entonces, a lo largo del tubo seminífero no se forman espermatozoides a la misma vez. Y como dijo acá, por el ciclo, se dan ciclos ahí, ¿no? Esa es teoría. Por eso es lo que no vemos. Acá, por ejemplo, miren, no ven acá espermatozoides. Parece que la mayoría de las células son espermatogonias. Y todavía las espermatogonias tienen su núcleo esférico. Todavía no están sufriendo la transformación para dar lugar a los espermatozoides. ¿Sí o no? ¿No ven ahí núcleos ovoideos dentro de la mente? Todos los núcleos son esféricos, ¿ves? Todavía, ¿cómo se llama ese proceso de transformación de las espermátidas en espermatozoides? Todavía no se ve la espermiogénesis acá, ¿ves? Pero seguramente que vamos a revisar otro tubo seminífero y vamos a ver que sí ya se está dando la espermiogénesis. Como vemos acá que ya aquí hay espermatozoides, ¿ves? Acá ya se está liberando espermatozoides. ¿Ya? Entonces eso no nos debe llamar la atención, es por el ciclo de seminífero, ¿no? Por eso es que los hombres pueden fecundar en cualquier momento. No es como que la mujer que tenemos que esperar al 14º día del ciclo menstrual, ¿no? De 28 días. ¿No? Los hombres, hasta los ancianos fecundan, ¿o no? ¿O no? Sí, hay un actor que yo creo que tiene 84 años y tenía ¿no? Entonces pueden fecundar desde que empiezan ya en la pubertad, todas sus vidas. Pueden fecundar, ¿sí? Entonces sí producirán menos espermatozoides, pero sí siguen produciendo espermatozoides, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, miren, ya notan acá un conjunto de células en el intersticio. Estas células vienen a ser las células de ¿no? Son células poliédricas, células que tienen gotas de lípidos en su citoplasma, núcleo esférico. O sea, tiene todas las características de una célula que produce esteroides. ¿Por qué? Porque es la célula que va a producir testosterona, ¿no? Y tiene que ser también, ese tejido tiene que ser bastante vascularizado, ¿ya? Este tejido conjuntivo largo. Vamos a ver ahora en la pared del tubo seminífero las células gametogénicas, ¿no? Vamos a ver. Entonces vemos ahí, mira, las células de Leydig. Vemos acá la pared del tubo seminífero. En la pared del tubo seminífero sí tiene una membrana basal, pero también tiene células que lo rodean, que vienen a ser células mioides, ¿no? Células mioides, ¿no? A este nivel, ¿ya? Entonces vemos acá la pared, ¿no? Del tubo seminífero. Y esto, ¿cómo se le llama a este? ¿Se le llama epitelio también o no? Epitelio Sí, es un epitelio germinal, pero no es un epitelio como hemos visto, se dice un estratificado, pero con características especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque las células se disponen en diferentes niveles, no estratos, ¿no? Acá no hay estratos, en diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, hay células que están en la parte basal, ¿no? Células del núcleo esférico. Estas células pueden tener núcleos claros o núcleos oscuros, se apoyan en la pared del tubo seminífero. Estas células que vemos por acá, si tienen su núcleo esférico, como ven ustedes aquí, esas vienen a ser las espermatogonias, ¿ve? Las espermatogonias, porque hay células pálidas a oscuras y hay espermatogonias tipo B, ¿sí? Entonces tenemos ahí las espermatogonias, ¿no? Pegadas a la pared del tubo seminífero. Luego vamos a ver otras células más hacia la luz, en otro nivel, no estrato, en otro nivel, más hacia la luz. Vemos ahí células bastante grandes, ¿sí? Bastante grandes, de núcleo bastante grumoso, ¿no? Entonces esto corresponde a los espermatozoides.
espermatocitos primarios, ¿no? Y veremos espermatocitos secundarios. Son ¿Por qué no vamos a ver espermatocitos secundarios? Porque el paso de espermatozoides primarios y secundarios es muy rápido. Entonces, no se puede captar. Claro, porque el paso, no, a ver cómo. El paso de los espermatozoides primarios a secundario sería muy rápido, es el desarrollo. Y es, No, del primario al secundario demora. del secundario que le sigue. Por eso es lo que vemos acá, espermatocitos primarios. Más o menos la primera meiosis tiene una duración aproximadamente casi de 22 días. Y por eso es lo que vemos acá, la mayoría de los espermatocitos primarios, ¿no? Pero el paso del espermatocito secundario para la segunda meiosis, ¿no? Para dar lugar a la espermátida, esa sí es muy rápida, ¿no? Dura segundos. Por eso es que no se puede observar los espermatocitos secundarios, ¿no? Pero sí vamos a ver las espermátidas, ¿no? Miren acá, espermátidas, núcleos esféricos, células pequeñas hacia la luz, en otro nivel. Y acá sí ya estamos observando algunos núcleos, miren ya que se están modificando de ser esféricos, van adquiriendo, haciéndose ovoides, ¿no? Está sufriendo el espermiogénesis, hasta que se forman los espermatozoides, ¿no? Entonces tenemos ahí las diferentes células que forman este epitelio seminífero, ¿no? Las que están hacia la base del núcleo esférico pueden ser las células espermatozoides. En el siguiente nivel, la célula más grande, el núcleo bastante luminoso, los espermatocitos primarios, ¿no? Y luego vienen las espermátidas, ¿no? Espermátidas, y podemos observar espermatozoides, ¿no? En este caso vemos solamente espermátidas, miren, no ven ahí, no vemos este proceso, ¿no? No vemos la espermiogénesis, acá todavía no inicia, solamente se ven espermátidas del núcleo esférico, ¿sí? Entre estas células que forman el epitelio seminífero, las células germinales, podemos observar solamente unos núcleos bastante pálidos y que corresponden a la célula de Sertoli, ¿no? El corte está bien compacto. Entonces tienen ustedes acá un núcleo, miren, casi triangular, ¿no? Ese es el núcleo de la célula de Sertoli, ¿no? Deja ver su núcleo, es un núcleo bastante pálido, es un núcleo cromático, ¿sí? Pero esta célula, la forma que tiene esta célula es célula cilíndrica, llega hasta la superficie, ¿no? Está entre las células germinales. Entonces, una de las funciones de esta célula, ¿cuál es? Sostén, ¿no? Es decir, que estas células tienen proyecciones citoplasmáticas laterales y apicales, ¿no? Que quedan las células germinales. Tiene varias funciones la célula de Sertoli. Nutrición, sostén, ¿no? Tiene función endocrina, ¿no? También fagocitosis. ¿Produce hormonas o no? Sí. Andrógenos. Produce la insulina, produce la alpinina, ¿sí? Produce. Entonces tiene varias funciones, forma la pared de mando testicular, ¿no? Entonces tenemos ahí varias funciones, ¿no? Que tiene la célula de Sertoli, ¿ya? Entonces tenemos las células germinales y las células de Sertoli. Entonces podemos observar, ¿no? Cualquier tubo seminífero y podemos diferenciar las diferentes células germinales, ¿no? Entonces ven ustedes ahí sí está ya liberándose los espermatozoides, ¿sí? Y ahí observamos, miren, en el intersticio, ven ustedes ahí célula de núcleo esférico, también un poco pálido, su citoplasma, es decir, un poco eosinófilo, tiene vaporitas de lípidos, son células poliédricas, corresponden a la célula de Leydig, ¿no? La célula de Leydig, ¿no? De igual manera ahí, ¿no?
con vaso sanguíneo. Entonces, eso es lo que van a observar ustedes en el tubo seminífero, ¿no? En el testículo. Cortes de tubos seminíferos. En esta lámina no se ve más que solamente tubos. Ahora vamos a ver la zona donde pensamos que podría estar la red de testes. No sé muy bien, porque también debería observarse un tejido denso, ¿no? Un tejido bastante fibroso, no se ve, ¿no? Podría ser ahí. No se observa. Vamos a ver otra lámina, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? ¿No? Tienen ahí numerosas células de Leydig. Ya miren, entonces acá estamos observando, esto sí viene a ser también testículo, ¿no? Entonces acá sí estamos notando que es la parte dorsal, ¿no? La parte dorsal del testículo donde se observa, acá debemos observar la red de testes, ¿no? Debemos observar ahí la red de testes porque es en la parte posterior, ¿sí? Una porción del testículo. Ahí también, ¿ves? Entonces vamos a ver, de repente vemos hasta los tubos rectos, ¿sí? Tubos seminíferos. Miren, acá va a ser esto debería ser parte de tu tubo, va a ser el tubo seminífero, podría ser parte del tubo recto, ¿no? Porque los tubos rectos están revestidos al inicio por célula de sertoli y luego ya se transforman en un epitelio simple cúbico, ¿sí? Porque miren de dónde viene, ¿ves? Acá se ve un poco menos las células pálidas, podría ser sin parte de los tubos rectos. Y luego ya vamos a ver la zona que corresponde a la red de testes. Entonces acá sí vemos una serie de cavidades, ¿no? Una serie de cavidades, porque la red de testes son una serie de tubos, es anastomosa, ¿no? Formando una especie de red. Entonces vemos acá, miren, cavidades, ¿no? Ven ustedes acá trabéculas, ¿no? Y vamos a ver que estas cavidades no es endotelio lo que lo tapiza, ¿no? Vamos a ver que las células que lo tapizan son células cúbicas, es decir, que corresponde a un epitelio simple cúbico, ¿no? Se podría confundir de repente con un seno venoso, qué sé yo, ¿no? Pero no, ustedes observan ahí, miren las células. En algunas zonas se nota mejor el epitelio, ¿no? Entonces ven ahí, acá se nota algo, acá se nota mejor el epitelio, ¿eh? Donde las células tienen un núcleo esférico. Entonces el núcleo, si tienes un
esta zona se nota muy bien el epitelio que reviste a la red de testes, ¿no? Bueno, mira ahí, entonces sí, aquí estamos viendo toda esta zona corresponde a qué zona del testículo, viene a ser la zona del mediastino testicular. testicular, ¿no? Entonces ahí miren, se ve el epitelio bastante notorio ahí a ese nivel de la red de testes, ¿sí? Tubos rectos, red de testes. Ahora, ¿con qué estructura se va a continuar la red de testes? Ay, por la cabeza de... Se va a continuar con los conductivos Epidímicos. ¿no? Y los conductivos eferentes, hay un cono vascular también, ¿ven ustedes ahí? Miren ese lado que forman el cono vascular, hay arterias, venas, entonces habría que no confundirse con la red testicular. Entonces vamos a ver acá, vamos a ver a los conductivos eferentes, ¿sí? Ahí se ve bien, ¿ves? Entonces los conductivos eferentes, una de las características de estos conductivos es la luz. ¿Cómo ven ustedes la luz? La luz es ondulante, ¿no? La luz, ustedes ahí se dice que la luz es como ondas, ¿no? Un poco festoneado, ¿no? Así, ondulante. ¿Ya? Y lo estamos notando, ¿ves bien? Se invagina y sale, se invagina y sale, ¿no? Tiene esa característica de tener esa luz ondulante, ¿no? Entonces ven ustedes ahí la característica, ahí se ve muy bien, de la luz de este tubo, de estos tubos conductivos eferentes, ¿no? Entonces estos conductivos tienen un epitelio, a ver, dice pseudoestratificado, pero tiene dos tipos de células, ¿no? Inclusive hasta tres, ¿no? Hay células cilíndricas y hay células cúbicas. Por eso es que tiene ese aspecto ondulante, porque si todo fuese pseudoestratificado, no tendría esa estructura o esa luz que sea ondulante, ¿sí? ¿Por qué se vuelve ondulante? Porque se intercalan células que son cúbicas con células que son cilíndricas, ¿sí? Y también por ahí debe haber algunas células basales, ¿no? Entonces, por eso es que se intercalan, ¿ven? Células cilíndricas, células cúbicas, ¿no? Células cilíndricas, células cúbicas, y por eso le da ese aspecto festo ondulante, festoneado, ¿no? Y tiene cilios y tiene microvelocidades. Entonces los cilios son para movilizar a los espermatozoides y las microvelocidades también sirven para ¿qué? Para absorber parte del líquido testicular, ¿sí? Entonces las ciliadas, las cilíndricas tienen microvelocidades y las cúbicas tienen cilios, ¿no? Entonces, como ven ahí se intercalan, ¿no? Y no solamente van a ver en ese tubo, van a ver ustedes que todos los tubitos tienen esa característica de tener una luz irregular, ¿no? Por la característica de sus células, la disposición de sus células, ¿ya? Los conductivos eferentes, ¿no? Entonces, estos conductivos eferentes se van a continuar con qué tubos. ¿Hasta aquí qué tipo de tubos llega? ¿Son intratesticulares o intertesticulares? ¿Dónde terminan las vías espermáticas intratesticulares? En los conductivos eferentes. En estos conductivos terminan las vías espermáticas intratesticulares, ¿sí?
Luego se va a continuar con las vías espermáticas extra ventriculares. Entonces vamos a ver. Los conductivos diferentes ingresan por la cabeza del epidídimo, ¿no? Porque el epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Entonces vamos a ver, por acá debe estar el epidídimo, ¿sí? Ya. Entonces miren, acá estamos observando ya, voy a poner anemómetro. Vemos ahí, miren el epidídimo, ¿no? Entonces el epidídimo también, ¿cuánto mide el epidídimo? ¿Cuánto mide, mejor dicho? Sí, el epidídimo es un tubo. Está formado también por multiples tubos. El epidídimo. A ver, ¿es un tubo o varios tubos? Núñez, el epidídimo es un solo tubo o varios tubos. Marca. Es un solo tubo. ¿Y por qué vemos así tantas luces? Porque está enrollado. Es un solo tubo que mide ¿cuánto? Mide de 6 a 7 metros. De 6 a 7 metros, bien largo, ¿ves? Pero va a ocupar un espacio allí en este círculo de 6 a 7 centímetros, ¿no? Entonces ese tubo que es tan largo, ese espacio tiene que estar bien contorneado, ¿sí? De tal manera que pertenecen al mismo tubo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar cada unidad? Se van a llamar tubos o conductos epididimarios, ¿sí? Pertenecen al mismo tubo. Conductos o tubos epididimarios, ¿no? Estamos viendo ahí. Rodeado también de estroma, hay tejido, entre ellos hay músculo también, hay miocitos lisos entre estos tubos, ¿no? En el intersticio. Entonces vamos a ver que la característica del epidídimo, ¿no? Y de tener una luz de cosa, ya no es festoneada, ¿eh? Es una luz regular. Tiene un epitelio acá, sí es todo parejito, pero el epitelio es pseudo, estratificado, cilíndrico. No lo vemos como el conductivo referente. Y tiene estereocilios, ¿no? Tiene estereocilios. Entonces tenemos acá la característica del tubo o conducto epididimario, ¿no? Entonces vamos a ver este tubo, ¿eh? Notan ahí el epitelio pseudoestratificado cilíndrico y los estereocilios se ven en la parte apical, ¿no? Bastante largos. Tiene también, tiene acá una lámina basal, que todo el epitelio se descansa sobre una lámina que es parte de la membrana basal. El intersticio vascularizado, por ahí puede haber algunas fibras musculares lisas, ¿no? Acá no hay células de Leydig, no hay células de Leydig, ¿no? Y ahí observan, ¿ve? Se ve muy bien la característica del epitelio, núcleos de diferentes alturas, los estereocilios bastante característicos de este epitelio, ¿no? Entonces, acá sí vemos un epitelio netamente pseudo estratificado, que no se veía en los conductivos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos epidídimo, ¿no? Tubo o conducto epididimal, ¿sí? Y vamos a terminar con el conducto
deferente, ¿no? Entonces el conducto deferente, ¿no? Es también largo, ¿no? Y va a terminar en la parte distal, la parte final, o sea, del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal se unen para formar el conducto eyaculador. No vamos a ver el eyaculador, pero sí vamos a ver el conducto deferente, ¿no? Entonces, a veces también la luz de este órgano es irregular, acá lo vemos que se ve casi una luz regular, ¿no? Tiene una mucosa, una gruesa capa muscular, ¿no? Y tiene una adventicia, ¿sí? Entonces tiene capa muscular bastante gruesa, ¿no? La mucosa, epitelio y lámina propia, ¿no? El epitelio es igual que el epidídimo, es decir, pseudoestratificado cilíndrico con estélio cílico, ¿sí? Una lámina propia, un tejido conjuntivo laxo, donde hay abundantes fibras elásticas también. Y la capa muscular gruesa, porque se considera que hay 3 capas de músculo, ¿no? Una interna que es longitudinal, que es delgada, una media que es circular y una longitudinal externa que es más gruesa. Entonces, se disponen en 3 capas, longitudinal, circular y longitudinal. Siendo la interna, la longitudinal no es tan gruesa como la longitudinal externa, ¿ven? Esto vamos a verlo ahí en video. Espermatozoides en la luz. Entonces estamos observando el epitelio, ¿no? Entonces hay zonas donde se ven los esteliocilios. Vamos a verlo ahí. Tienen ahí espermatozoides. Ahí se ve el epitelio, ¿ven? Se ve estratificado, se ven los esteliocilios, se ve la lámina propia, se ve la capa muscular, ¿no? Entonces la capa muscular, consideramos que la capa muscular, la longitudinal interna es muy delgada, ¿no? La capa media, la que resalta más, y luego viene la capa externa, donde las fibras están cortadas transversalmente porque se dispone en sentido longitudinal, ¿sí? Entonces tenemos ahí la capa externa, ¿no? Y por último estará la capa adventicia, ¿no? Se ve ahí apenas, ¿no? Un poquito de tejido conjuntivo. No tiene serosa porque este órgano con otros elementos va a formar cosas. No. ¿Qué va a formar? Acá se nota algunas fibras, miren, como que estuviesen cortadas transversalmente, más o menos, ¿no? Y acá sí se ve el circular, ¿ves? Acá se ve algo de las fibras que están cortadas casi transversalmente. Entonces tenemos acá parte de la capa longitudinal interna que no es muy desarrollada, y la longitudinal externa, ¿no? Hay que buscar con detenimiento para ver las 3 capas. Entonces este órgano, ¿no? Lo vemos acá separado, pero este órgano puede formar el cordón espermático, ¿no? Entonces por eso es que este órgano debe tener por acá su adventicia bien amplia, y en esa adventicia pues hay estructuras y también cercanas a él hay venas, ¿no? Hay nervios, y todo ese conjunto de estructuras forman el cordón espermático, ¿sí? No lo vemos acá, no hay cordón espermático, acá solamente se ve el conducto deferente, ¿sí? Conducto deferente, ¿sí? Este órgano también es fácil, ¿ah? Ya hay un testículo, es un testículo de un niño, ¿no? Donde todavía no hay
observar ustedes en ese testículo, esos cordones, van a observar que hay unas células grandes, solamente esto es como una referencia para que ustedes vean cómo en el testículo de niño todavía vamos a ver solamente células, un menor número de células, como esta de acá, ¿ven? Unas células grandes, ¿no? De citoplasma pálido. Todas ellas vienen a ser las células que se le llaman espermatogénicas primordiales. Y el resto de células que ustedes observan ahí son las células de sustento. Entonces, estas células espermatogénicas primordiales, cuando llegan a la pubertad, empiezan a multiplicarse para dar lugar a ¿qué? A las espermatogonias. A las espermatogonias, por eso que estas son pocas, ¿no? Entonces se van a dividir por mitosis aceleradamente, dando lugar a las espermatogonias y empieza la espermatogénesis. Las otras células de ustedes observan que son numerosas, son las células de, las que van a transformarse en células de Sertoli. Las células de Sertoli son células que en la pubertad ya no se van a dividir. Por eso es que acá vemos que la mayoría de los números que ustedes observan ahí son células de sostén, futuras células de Sertoli. Y las células grandes deben ser las espermatogénicas primordiales, ¿no? De ahí se deriva el espermatogonias, ¿sí? Y estas células de sostén van a dar lugar a las células de Sertoli. Entonces, las células de Sertoli ya en el testículo, ¿no? Adulto, no se van a dividir por mitosis, no se dividen. Entonces, y el estroma, ¿no? Por acá debe estar la célula que va a dar lugar a qué, por ejemplo acá, a la célula de Leydig, ¿no? Célula de Leydig. Entonces, todavía no sabemos en qué son cordones celulares, no se llaman tubos celulares. Cordones celulares. Cordones. Ya, eso es todo, entonces ahora sí van a llevar su material, ¿sí? Su material. Y también vean ahí,